escuchas de lunes a viernes en Ruta con Juan Carlos, Moraima y Fernan. Bueno, 7:30 en la mañana. A esta hora, pues, recibimos a nuestro amigo Joel Ventura para que hablemos de sexo. ¿Cómo ayudar a los hijos a dejar de ver porno? Ajá. Si tengo dificultades inclusive de hablarle del tema del sexo. Wow. Es un reto tremendo. ¿Qué hace un papá o una mamá para ayudar a su hijo a que deje de consumir pornografía? Así es. Buenos días, Juan Carlos, Fernan y Sabdiel, que siempre está tempranito aquí trabajando. Pues miren, el uso de la pornografía ha aumentado en los últimos años. Esto es algo que se viene diciendo de hace mucho tiempo, no solamente en los adultos, sino también en los menores de edad, en los adolescentes, en los niños, las niñas. Está aumentando el uso de la pornografía drásticamente y de formas alarmantes. Y sabemos que el problema, o una de las razones por las que la industria pornográfica busca la niñez, es porque van a tener un cliente para el resto de su vida. Yo no sé si ustedes han escuchado en las iglesias en algún momento, en años anteriores, sobre la ventana 414, sí, que es el enfoque a la niñez, porque sabemos que es una de las poblaciones más vulnerables y más receptivas. Exacto. Pero están receptivas tanto para el mensaje del evangelio como para la mentira. Oye, pero una industria como esa, tan asquerosa, que esté pensando en los niños, eso es abominable. O sea, eso es una cosa horrible. Sí. Sí, es una industria que está bien relacionada a la trata humana. Ajá. Así que si no le importa explotar a una mujer y si no le importa hacer pornografía infantil, menos le va a importar que un niño o una niña esté viendo. Su filtro es futuros clientes y dinero. Exactamente. Esa es la misión. Sí, exactamente. Wow, no hay fuerte, nada. ¿verdad? Demasiado fuerte. Bien fuerte. Nuestros hijos caen presos de ese proceso. ¿Cómo se le ayuda a un niño? Y hay como que distintas etapas. No es lo mismo un niño o niña de 7, 8 años consumiendo pornografía que uno que está en los 13, 14 o me equivoco, cambia. Mira, como hemos hablado en otros programas, pues el primer enfoque es el hablarles de sexo. Ese es uno de los primeros. Pero quiero hablar hoy de que la pornografía produce en nuestro cuerpo o provoca que se produzcan hormonas como la endorfina, la dopamina y otras hormonas que nos ayudan a manejar nuestro estrés, nuestro dolor, inclusive nos ayudan hasta a dormir. Hay personas que no pueden dormir si no ven pornografía y se masturban. Así que tenemos que estar conscientes de que una de las razones principales por la que un menor puede estar viendo pornografía de forma frecuente o compulsiva, consciente o inconscientemente, lo está haciendo para manejar dolor, para manejar estrés. O sea, incluso un niño, o sea, estamos hablando de un niño. Sí, sí. Wow. O sea, sí. ¿De qué edades, por ejemplo? No, estamos hablando para que estemos conscientes de la seriedad de esto. Puede ser desde los 4 años que estén ya expuestos a la pornografía. Wow, desde los 4 años. Sí. No, y recuerden, no es que ellos están buscando pornografía, es porque la industria lo está buscando a ellos. Exacto, sí. Y los encuentra. Exactamente. ¿Cómo interpreta un niño una cosa como esa? O sea, ¿qué piensa que está viendo? Mira, ahí vamos. Para un niño o una niña que está viendo pornografía y sus padres todavía no saben que ellos están viendo pornografía, para ellos nadie sabe. Para ellos es bien vergonzoso. Y es muy probable que sientan vergüenza y culpa. Entonces, si yo como papá de momento descubro que mi hijo o mi hija está viendo pornografía, las emociones se pegan. Y ese miedo que está sintiendo mi hijo se me va a contagiar. Me voy a contagiar con ese temor, con ese coraje. Así que mi hijo no necesita más vergüenza de la que ya tiene, no necesita más culpa de la que ya tiene. Y una de las principales recomendaciones cuando un padre encuentra a su hijo viendo pornografía es que no le dé una pela. Y vamos a enfocarnos en los niños, vamos a enfocarnos en edades de 6, 7, 8 años. El enfoque debe ser de amor. Debemos escoger el amor, no la vergüenza, el amor, no la culpa, no una pela. El amor y la verdad. Sí. Y yo le añadiría la responsabilidad. Yo debo actuar de forma responsable o asumiendo mi responsabilidad, porque si un menor de 4 años tiene acceso al teléfono sin supervisión, pues esa es mi responsabilidad. Claro que sí.
Joel, has mencionado unos aspectos interesantes. Te pregunto si eso sale de forma innata en el ser humano, porque estás hablando de vergüenza, que un niño de 4 o 5 años todavía el concepto, ¿verdad? Tal vez no lo tiene claro. O sea, que Dios ha puesto algo innato en nosotros los seres humanos que aunque tengamos edades bien pequeñitas, hay un sentido que se sabe que lo que se está haciendo no es correcto. Porque es la forma, nos estás diciendo que los niños reaccionan con vergüenza, aún en edades tan tempranas como esas. No sé si me explico, ¿verdad? Es su forma de reaccionar. Sí, es una tendencia. Y la culpa también. Sí, no necesariamente todos van a reaccionar así. Porque hay veces que si yo descubro esto porque a un amiguito me presenta, me dice, mira, te voy a enviar un enlace y me enseña lo que es pornografía. Si es la norma, a lo mejor en el salón de clase o en la escuela, pues ya se está normalizando. Y hay algunos menores de edad que para ellos esto es normal. Que es algo tan normal que yo puedo hablarlo con mis pares, sean niños o niñas. Lo hablo, lo comparto, sí. Lo compartimos en grupo. Lo comparto en Twitter, lo comparto en las redes sociales. Okay. Se ha normalizado tanto que puede llegar al punto en que yo lo estoy poniendo donde Milet y todo el mundo va a saber que yo estoy viendo pornografía y que me gusta. Wow. Sí. Interesante. O sea, ¿Cómo han cambiado las cosas? Si un adolescente, o sea, ya en la adolescencia se tiene como una expectativa sexual. Yo no sé si estoy diciendo disparate, ¿no? Ya tú empiezas a proyectar, bueno, un día voy a, ¿verdad? O sea, pero un niño no. Y entonces de repente entiendo yo, ¿no? Y de repente se encuentra con este montón de imágenes tan terribles. Ajá. ¿Cómo será que lo interpreta? O sea, ¿qué pasará en ¿Cómo se le sexualiza la mente? Sí. Por ¿Qué eso pasa ahí en esa mente, no? Por eso es que en términos legales es ilegal que un menor de edad vea pornografía porque su cerebro y su cuerpo no está maduro para ese tipo de exposición. Sí. Entonces, si el estrés es una de las principales razones por las que un menor de edad está viendo pornografía para automedicarse, para manejar el estrés, para calmar el dolor, pues ese debe ser uno de los principales abordajes nuestros como padres, manejar el estrés de nuestros hijos. Pero aquí puede venir uno de los problemas o una de las barreras. ¿De quién aprenden los niños y las niñas a manejar su estrés? ¿De quién aprende un bebé a manejar el estrés? Imagínate, sí, lo trae de algún sitio. Alguien se lo enseñó. Los padres. Papá y transfirió. mamá son las personas de quienes ellos aprenden. No porque nosotros nos sentemos a darle una clase. Ellos están observándonos todo el tiempo y ellos ven cómo nosotros manejamos el estrés. Nosotros podemos manejar el estrés de forma saludable, que viene siendo pidiendo ayuda, relacionándome con gente saludable, comiendo a tiempo, descansando si ya estoy quemado y estoy trabajando en exceso. Todas esas formas pudieran ser formas saludables de yo manejar el estrés. Pero si por el contrario yo me quedo pegado en el trabajo y trabajo en exceso y la forma de canalizar el estrés es viendo muchas redes sociales, aislándome, comiendo en exceso, dándote un palo. Exacto. Claro, tu hijo va en algún momento a refugiarse allí. Ellos van entonces a aprender a manejarlo como nosotros lo estamos manejando y no necesariamente van a escoger la misma forma que nosotros. Ellos van a ir descubriendo a lo mejor que en la comida, ya sea los dulces, en los salados, en los videojuegos o en la porno o en otras cosas, como tú dices, dándose el palo, pueden canalizar el estrés. Entonces, para yo poder ayudar a mi hijo o a mi hija a manejar el estrés de forma saludable, yo tengo que saber cómo canalizar el estrés de forma saludable. De otra forma, no va a haber manera en que yo le pueda enseñar a cómo manejarlo. Y segundo, nadie que esté demasiado estresado, como las emociones son contagiosas, puede ayudar a otra persona a calmarse. No hay forma. Sí, imagínense que usted tiene un coraje brutal y está tratando de calmar a alguien que tiene coraje. No es posible. Así que en ese momento, como la reacción normal, porque no estamos diciendo que es fácil para un padre, lo normal es que eso me dé miedo. Es normal, si yo veo que mi hijo está viendo pornografía, lo normal es que me dé coraje. Así que yo no debo tratar de resolver esa situación con demasiado coraje. Yo necesito tratar de buscar cómo yo calmarme para poder estar en un estado, en una posición en la que yo pueda ofrecer amor y verdad, no abonar a la culpa y la vergüenza.
Normalmente creo que los padres ven el uso de pornografía de parte de sus hijos, ¿verdad? Pequeños y tal vez adolescentes también, lo ven como algo, y no es que no dejan de tener razón, pero el ángulo que tú estás trayendo esta mañana lo ven como algo malvado, sucio, ¿verdad? Que su hijo se ha corrompido, su hija se ha corrompido. Uh-huh. Y la primer lupa para muchos puede ser como este sentido de maldad, donde si aplican inclusive hasta algunos conceptos espirituales o cristianos, donde el diablo se metió para destruir a mis hijos y no queremos quitarle la razón a la parte que eso pueda tener. Uh-huh. Pero tú nos estás trayendo un ángulo en que abre un poco la visión en el sentido de que ese niño está manejando estrés, ese niño está manejando una serie es una forma de canalizar los problemas, uh-huh, donde no necesariamente maldad, lo que está haciendo es como que medicándose, usaste esa palabra, uh-huh, automedicarse. Uh-huh. Entonces, si tú me dices a mí como papá, y yo tengo hijos pequeños y yo escucho eso, es revolucionario el concepto, porque me cambia la forma de ver lo que le está pasando. Ya no es tanta el issue de la maldad o de la suciedad, sino la necesidad que él tiene de manejar estos conflictos y estas cosas, ¿no? Yo creo que es tremendo que los padres puedan escuchar lo que tú estás compartiendo esta mañana. Y si yo cambio entonces el enfoque, la forma de verlo, si en vez de ver que mi hijo es un perverso, que mi hijo está escogiendo conscientemente, exacto, sabiendo que eso está mal, si yo empiezo a ver que hay una agenda, ajá, detrás de todo esto. Exacto, que cayó víctima de eso. Exacto. Puedo verlo entonces como una víctima de eso. Y si también yo asumo mi responsabilidad como padre y digo, exacto, espérate, yo soy el que tengo aquí casi 40 años, ajá, y mi hijo tiene 9 años y yo fui que le puse el celular en las manos. Exacto. Yo fui el que no tomé unas medidas, yo fui el que no le hablé de sexo a tiempo, ajá, ni lo preparé para ese momento. Exacto. Pues entonces cambia todo. Puede llegar hasta el punto en que a lo mejor hasta yo le pida perdón. Uh-huh. En vez de que, y si mi hijo, porque la culpa y la vergüenza va a esperar un castigo. Sí. Que por eso es que a lo mejor no van a pedir ayuda. Si ellos reciben una respuesta de gracia, uh-huh, en vez de lo que ellos esperaban, exacto, va entonces a abrir la puerta a la intimidad y a la relación, que es yo diría que lo más poderoso que puede ayudarnos. Para sanarlo y para sacarlo de ahí. Pero hay que estar emocionalmente bien fortalecido. O sea, si un padre se topa con una situación como esa y no está preparado, una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Puede ser un shock, sí, para papá y no saber cómo manejarlo y meter la pata. Sí, o sea, por eso es que no estamos diciendo que sea fácil. No estamos diciendo, mira, prepárate para no sentir culpa, para no sentir coraje, para no sentir ganas de caerle arriba. No, sí, eso va a pasar. Eso va a pasar. Vamos a sentir muchas emociones que no nos van a gustar. Pero si sabemos que si queremos poder ayudarle, tenemos que, con la ayuda de Dios, porque no hay de otra, poder buscar calmarnos, poder buscar prepararnos para poder ofrecer amor y escoger el amor y la verdad en vez del castigo, en vez de la culpa y la vergüenza. Quiero darle oportunidad a padres y madres que de forma anónima quieran preguntarte cosas esta mañana, uh-huh, Joel, porque me imagino que el tema está impactando mucho a los papás, máxime cuando ahora los tienen en la casa, y que esto pues en muchos hogares ha aumentado y muchas veces los padres ni cuenta se han dado. 787-993-9700, 787-993-9700. Los padres tienen la oportunidad de aclarar dudas y preguntas con el consejero profesional licenciado Joel Ventura para poder lidiar con la situación de consumo de pornografía con sus hijos. Y si te gusta enviar un mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263, solo mensaje de texto, 939-210-9263, que es el WhatsApp de Nueva Vida a esta hora de la mañana. Queremos darle break a los abuelos también, porque muchas veces quien lidia con los pequeñitos son los abuelos, y que saben, y que muchas veces abuelos por la edad y la madurez no quieren descubrirle necesariamente a papá para evitarles un castigo físico. Uh-huh. Así que abuelo o abuela, si tú también te sientes, ¿verdad?, con este llamado de dudas y preguntas con Joel en este tema específico de la pornografía en los niños, comunícate. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, te escuchamos, ¿cómo estás? Sí, hola. Buenos días. Hola, sí, te escuchamos. Te ¿Cómo escuchamos estás? perfectamente, mi amor, estás en el aire. Ok, yo soy una abuela.
Ajá. Adelante, abuela. Yo soy una abuela que estoy lidiando precisamente con este tema que ustedes están poniendo en esta mañana. Dios los bendiga, Dios le dé sabiduría, fortaleza y que se cuiden mucho, pero de verdad que me han tocado el corazón. Yo voy llorando en mi guagua porque me tocaron el tema que yo estoy viviendo en este momento. Mi nieta tiene 12 años. Desde que tenía 5 años, sus padres le dieron celular, pero un celular inteligente, donde ella ha encontrado toda clase de información, pero inclusive información pornográfica. ¿Usted lo ha hablado con...? Ajá. ¿Usted lo ha hablado con ella? ¿La sorprendió y usted lo sabe, pero ella no? ¿Cómo ha sido esa parte? No, ya se ha sorprendido como alrededor de 3 o 4 veces porque nos ha prometido, o le prometió primero a sus padres, porque los padres trataron de lidiar con la situación antes que yo. Y yo quise quedarme callada y brindarle solamente amor y comprensión, porque yo sabía que sus papás le habían dado un celular desde los 5 años. Y siempre los culpé a ellos, acá ignorantemente, ¿verdad? Los culpé a ellos. Ahora me toca a mí bregar con la situación porque ella está rebelde, porque le hemos quitado el celular. Y en este momento, donde todas las asignaciones del colegio le están llegando por el celular, yo tengo que estar al lado de ella porque ella tiene una adicción a esto ya. Mira, en este tipo de situación lo primero que recomendamos a los padres es que yo creo que están haciendo bien en limitar el uso de internet libre, sin nada de supervisión, pero eso no puede ir, eso tiene que ir de la mano con la relación, con la intimidad. ¿Cómo vamos a llenar ese vacío? Porque el internet o la pornografía está llenando un vacío relacional. Si yo solamente le quito esto y dejo a mi hija sola en el cuarto, pues no va a haber un vacío emocional en su corazón. Hace falta que entonces nosotros aumentemos la dosis de amor, la dosis de tiempo con ellos, para que ellos puedan encontrar formas saludables de dopamina, de endorfina, de esas mismas hormonas a través de las relaciones saludables, a través del tiempo de calidad, a través de que juguemos con ellos, de que les escuchemos, de que les compartamos cosas de nosotros, va a ayudar a llenar ese vacío que estamos dejando. ¿Cómo se puede lidiar con la realidad del reto de que tienes un hijo, en este caso una nieta, que todos los amiguitos tienen un teléfono para comunicarse a través de las redes sociales y ella no? Entonces de repente te sientes que estás fuera del planeta Tierra, que no es cosa que no es cierta, pero o sea, la presión del grupo, ¿no? Y de lo que está pasando en el mundo y lo que hacen, ¿verdad?, la gente de tu edad. Sí, entonces tenemos que buscar estrategias para cómo entonces a lo mejor poder proveerle esa necesidad que ya se ha creado, cómo yo le puedo proveer de forma segura a lo mejor la comunicación con la escuela, con los amigos. Tienen que entonces establecerse unas reglas. A lo mejor una de las principales reglas, pues no puedes ir a lugares cerrados en la casa con el teléfono, o establecer unas horas que vas a tener para estos propósitos el teléfono, y va a ser bajo supervisión. Bajo ningún concepto vas a encerrarte en el baño o en tu cuarto. Siempre tiene que ser cerca de papá, mamá o abuela, algún adulto responsable. No tuve break de preguntarle a la abuela. Abuela, ¿todavía estás ahí? Sí, estoy aquí. Ok, te pregunto, el elemento de la consejería profesional, un profesional interviniendo con la niña y con ustedes como familia, ¿eso se ha dado o todavía? Se ha dado, pero en estos momentos es un poco más difícil. Teníamos una cita el viernes pasado y no se pudo hacer por algo que le pasó a la psicóloga y no se pudo hacer. Pero ella está completamente rebelde, solamente pelea, me dice que yo soy el FBI detrás de ella, que no la dejo ser feliz, que no le doy privacidad, porque tengo que estar al lado de ella, porque ella aún estudiando se mete en Instagram y en diferentes sitios de internet. Abuela, Okay. Ajá.
que estoy aquí. Agradecemos su llamada, ¿verdad? Qué bueno que han buscado ya ayuda profesional en el proceso y que ya hay una psicóloga, ¿verdad? Trabajando con la familia. Oramos para que esta joven lo supere. Sabemos que hay Amén. gente que lo ha superado y que el poder de Dios también interviene. No quitamos esa parte nunca para que el ser humano supere todas las situaciones en las que el ser humano cae. Es un tipo de adicción. La pornografía es un tipo de adicción. Sí, puede convertirse. Exacto, sí. No, es igual que el uso de la sustancia. No todo el mundo que comienza, a lo mejor al principio, ya se puede decir que es adictivo en su persona. Pero el que juega con fuego se puede quemar. Y mucha gente piensa que a mí no me va a pasar. Hay un texto en WhatsApp, una amiga nos envía un mensaje, dice, yo tuve ese problema por muchos años, me hacían bullying y de cierta forma experimenté la pornografía y la masturbación como terapia desde los 12 años. Mis papás nunca me querían contestar mis preguntas sobre sexo. Ahora tengo hijos y todo lo que quieren saber se los contesto. Les hago preguntas yo también. El tema para crear confianza, le pongo límites con el celular y lo pueden usar solo en público. Nada de celulares o TV en el cuarto. Hacer las cosas diferentes, trato de hacer las cosas diferentes como me pasó a mí, dice ella, ¿no? Qué bien. Sí, muy bien, muy bien. Y mira, para esa abuelita que llamó y para sus hijos, el enfoque, muchas veces el enfoque es más fácil ver que el problema lo tiene mi hija. Y a muchos padres a veces llegan a la oficina de algún profesional y es como que, mira, te traje a mi hija para que me la arregle. Y no asumimos responsabilidad. La mayor responsabilidad la tenemos los padres y somos quienes más necesitamos ayuda para aprender, desarrollar destrezas de crianza. Esta es una pregunta bastante recurrente, estamos llegando al final, pero hay una amiga, una madre que está preguntando cuál es la edad, ¿cuál edad es buena para comenzar a hablarle de sexo a mis hijos? Mira, dos puntos. Desde el momento, primero desde que ellos entienden palabras, desde que nacen, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y segundo, desde el momento en que usted decide ponerle un teléfono celular en las manos o algo con acceso a internet, aunque no sea de él, aunque sea mi teléfono, que yo se lo estoy prestando para que se entretenga con YouTube, desde ese momento ya tenemos que prepararlos porque las posibilidades de que el próximo video sea un material inapropiado están ahí. Claro. Y entonces la idea es que yo le pueda explicar que yo sea el primer educador sexual de mi hijo. Ni la escuela, ni la iglesia, ni el teléfono. Es papá y mamá. Para esta abuelita y para otros que pueden estar viviendo la experiencia, me duele mucho ver una abuela quebrantada, obviamente. Sí. Porque se combina la adicción de la pornografía de su nieta de solamente 12 años con la rebeldía. Hay esperanza. Sí. Esto se puede superar y Definitivo. se va a superar. O sea, un jovencito que cae ahí donde está esta niña no está determinado a permanentemente quedarse ahí. No, definitivamente no quiere decir que tenga adicción o que tenga el resto de su vida a sufrir las consecuencias. Mira, si podemos encontrarle algo positivo es que ellos los pudieron encontrar a tiempo. ¿Cuántos menores de edad sufrieron el haberles sido expuestos? Nunca se atrevieron a decírselo a sus papás o sus papás se enteraron pero no se atrevieron a manejarlo ni a hablar del tema. Y ahora entonces de adultos sí tienen una adicción crónica. Que busquen ayuda, que sigan buscando ayuda. Tú sigues disponible, ¿verdad? Sí. Como alguien que se ha preparado en este campo. ¿Cómo la gente te contacta? Sí, mira, les invito a que vayan a mi canal de YouTube, consejero Joel Ventura Hernández. Ahí hay mucho contenido y siempre estamos añadiendo de cómo manejar el estrés, cómo los padres necesitamos amar a nuestros hijos y todas esas cosas. Además, me pueden escribir por mensaje de texto para cita. La forma más fácil para una cita es por mensaje de texto al 787-518-2357. Excelente. Joel Ventura, gracias. Gracias a ustedes. Tremenda bendición y buen contenido como siempre para toda la familia, para toda nuestra comunidad. Esto es Ruta Nueva Vida 97.7. Puerto Rico, buenos días. En breve.